Ya, Luisa Álvarez González, yo soy trabajadora social, llevo 9 años y medio más o menos en el Liceo Juan Ante Parragués y me desempeño en el programa de integración escolar, en el PIE, Ujú. ¿Qué significa? Ah, ese, el programa de integración escolar, PIE. programa de integración escolar, sí. Ujú, El programa trabaja con niños que presentan, o sea, en este caso adolescentes que presentan necesidades educativas especiales. ujú. Oye, y en tu experiencia y respecto al tema de la convivencia y el bullying, ¿cómo, porque hay una diferencia entre el burlarse o el hacer chiste o el tirar la talla en relación al bullying? ¿Cachai? El bullying ya es Ujú. una cuestión sistemática, es una Es cuestión permanente, claro. permanente, entra dentro como de la tortura también. Entonces, ¿cuál para ti es como el concepto dentro de lo que tú has visto del bullying? ¿Qué es como la diferencia? ¿Cuándo ya pasa a ser algo más complejo? Cuando es permanente. Mm, Cuando es permanente en el tiempo, porque por lo general los chiquillos tienen diferencia o hay conflictos que se generan, pero son cortos, ¿cachai? Duran quizás un día, una semana, pero el bullying ya es más permanente. mm, Cuando hacen sentir denigrado al otro compañero, eh, empieza a afectar las emociones del otro mm, y va generando como un daño emocional. Ahí yo creo que es más considerado bullying. ujú. ¿Y qué tú has tenido como, más allá como de dar nombre o contar específicamente, pero en tu experiencia ha sido mucho los casos? Por otro lado, ¿qué crees que es lo que aumenta los casos de bullying? Si es algo que tiene que ver como con lo sociocultural o lo socioeconómico, eh, el tema de los padres, cómo influyen, por ejemplo. Yo creo que, claro, la cultura que los chiquillos tienen desde la familia influye bastante en estos conflictos que se van dando entre los chiquillos, porque por lo general no tienen muchas herramientas para solucionar conflictos, solucionan todos los problemas mediante violencia, y eso es una conducta aprendida desde la casa. Mm, Por lo general siempre hay violencia intrafamiliar entre los papás o problemas familiares que van afectando mucho el desarrollo de los chiquillos. Y ahí llegan al colegio y de repente se desquitan con otros chiquillos que no tienen nada que ver ahí. mm. Así que creo que generalmente viene desde la familia. ¿Cómo tú crees que se puede como, o qué herramientas tienes tú o ha utilizado? Me imagino que hay algunos métodos que vienen como desde el libro, de cómo se tiene que trabajar, pero por otro lado, ya en el tiempo que llevas, yo creo que vas generando un propio método de trabajo. Entonces, ¿cuál crees tú que es Yo lo que... creo que la principal herramienta es el vínculo que nosotros vamos generando con los chiquillos. Ujú, Yo creo que de verdad lo primero es poder ir conociéndolo, dándole apoyo, como que en el fondo uno se va convirtiendo en un adulto significativo para ellos en el espacio escolar y ahí ellos van eh, tomando confianza, por decirlo así, y uno puede ir llegando a la problemática real. Porque muchas veces los chiquillos no tienen un adulto presente en su familia. ujú, sí, po. Existe un poco de abandono, quizá abandono emocional para ellos, porque los papás trabajan todo el día. Entonces ahí uno, yo creo que de verdad el vínculo es lo principal. Claro, y ahí entramos al tiro que cómo se hace para poder estar con un pie adentro y un pie afuera, porque la realidad de los cabros son súper complicadas, te dan ganas, hasta a veces yo creo que de agarrar al De cabro y adoptarlo. meterlo a y llevártelo para casa, po. Pero cómo tú tampoco, quizá, o hasta dónde te vinculas afectivamente, ¿cachai? Mira, los primeros años fue bien complicado para mí porque pasaba eso, pero después con el tiempo uno va aprendiendo que tiene que hacer todo lo posible por ayudar a los chicos, darles todas las herramientas.
si hay situaciones de violencia, igual hay varios programas que van apoyando los de Mejor Niñez, que van apoyando a los chiquillos, que trabajan con la familia, entonces uno hace todo lo posible por darle esta herramienta, apoyarlo y llega un momento en que quizás hay un límite y ahí tú te das cuenta que ya no puede ir más allá. Pero por lo general nosotros vemos casos de, bueno, donde hay violencia entre pares, vamos conociendo un poco más a los chiquillos, ¿cierto? Y si detectamos alguna vulneración, porque por lo general siempre esto como te decía, por problemas que van más allá, hacemos las denuncias correspondientes y siempre le decimos a los chiquillos, sí, y a los papás, y le planteamos eh, esta como opción de hacer la denuncia, bueno, que para nosotros es obligatorio, ¿cierto? Si hay vulneración, como una oportunidad. Y ahí ellos después son derivados a programas, dependiendo el caso a caso, ¿cierto? Ah, Y ahí como que uno después va haciendo solo seguimiento, porque en los colegios no hacemos terapia. No sé si sabía eso. no, no. Yo pensaba que habían instancias como de mediación entre el apoderado, ¿cachai? El Sí, alumno. pues si hay instancias de mediación, sí, obviamente se hacen sesiones, pero no se hace como una terapia Mm, permanente en el tiempo para abordar situaciones, Y en ese caso, ¿para Por dónde e- porque no se hace reparación, no se Ah, hace reparación del daño, a eso es lo que voy. claro. Y esa reparación no se va a otro lugar, digamos, del Estado, ¿cachai? Que aborde esa Sí, problemática. sí, pues En, sí, eso era lo que te comentaba, que cuando hay, Ay, se salió. Ahí, está ahí sin micrófono. No se escucha. No se escucha. Ahí ahí sí. sí, ya, te comentaba que cuando hay un problema de violencia escolar, ¿cierto? Se aborda en el colegio. Mm, Cuando uno detecta que es un tema más familiar, se hacen denuncias o se derivan a programas de mejor niñez, ya. que hay varios programas de mejor niñez que ven temas de vulneración leve, de maltrato grave, de explotación, de cuando hay chicos que son agresores, agreden a otros niños, cuando tienen conductas delictivas, ahí es una gama de programas en realidad que uno va derivando. Entonces, cuando de temas de conflicto entre pares, sí se ven convivencia escolar y se hacen mediaciones, ¿cierto? Se pueden hacer quizás talleres socioeducativos en los cursos, pero cuando hay un problema más allá, se deriva. Mm, mm. Y en Al tu menos lo que yo he visto en el colegio, ¿cuál es como el porcentaje de cabros que están en esa, ¿cachai? en los Como, programas. no como, claro, porque en un colegio particular subvencionado, ¿cachai? Es un número o un posible número de casos de violencia. En un colegio privado es menor porque el estrato social, eh, digamos, muchas veces en los colegios donde el padre pone plata, tiene quizá un interés en la educación del estudiante, pero muchas veces los liceos funcionan como una guardería donde ir a meter al cabro chico por Sí, mientras. po, Y cuando el niño tiene que ir a trabajar conmigo a la feria, no sé qué, ahí no va al colegio, sino que va a trabajar. Entonces la realidad que claro, tú vives es una realidad muy súper, distinto. es súper distinta a otros colegios, pero una realidad muy, muy grande en Chile. Al final la educación pública, no sé cuál será el número de estudiantes que tiene, pero me imagino que es la que más tiene en el país. Entonces, te quiero preguntar como dentro como de tu colegio, como, claro, ¿cuál es la cantidad? Esto ya es como una norma, no es la exclusión no es lo distinto, sino que es parte de lo común y corriente que pasa en el cotidiano, ¿no? Mira, por lo general, yo como te decía, como estoy en el programa de integración, veo solo los chicos que están en el PIE. Ya. Son 84, creo, más o menos chicos, y los que han tenido como problemas conductuales han sido como 10, Ujú, ya. Un, como el diez por ¿cuántos, ciento. cuántos estudiantes son en el colegio y de qué cursos son?
enseñanza media, de primero a cuarto medio. Ujú, Son 300 y algo. No tengo el número claro porque se van retirando, ujú. si es que no me equivoco en realidad. Sí, pues nosotros estuvimos haciendo un taller allá y por ejemplo le preguntamos, ¿y ustedes cuántos son? Y como no, ni cachamos, porque a veces vienen, a veces no, y de repente ni siquiera nunca han estado todos juntos. Y a veces se van retirando, se cambian de domicilio. eh, Mira, del pie se han ido retirando yo creo que como 6 o 7, como Mm, durante el año. Unos los retiraron por cambio de domicilio, otros por temas de salud, otros porque nosotros hicimos, una se retiró porque nosotros hicimos una denuncia por temas de violencia intrafamiliar y la apoderada se enojó y se la llevó. Entonces igual van variando los chiquillos con los estudiantes, el número de estudiantes va variando harto. mm, sí. Yo te quería preguntar cómo, si tú tuvieses como el poder de poder cambiar y solucionar las cosas así inmediatamente o de aquí a un mes más pudieses como plantear La una mágica. dinámica distinta, como qué quieres, por qué empezaría y cómo sería ese mundo ideal en el colegio en el que estás trabajando. Yo empezaría por hacer un trabajo con los papás. Mm, Yo creo que es súper importante porque al final los papás son los que van entregando valores a los chiquillos, ¿cierto? Y es súper difícil trabajar con ellos porque siempre están ocupados. mm, Nosotros, no sé, hace como un mes citamos a los apoderados que tenían problemas de asistencia, o sea, de los niños que tenían problemas de asistencia. Eran 20 apoderados más o menos, llegaron 5. ¿Cachai? Entonces, si ellos no están presentes en el proceso de crianza, si ellos tienen daños por vulneraciones que han vivido, por su historia de vida, van a ir traspasando esta cultura a los estudiantes. Entonces, yo creo que los adultos tenemos que estar sanos mm, para poder criar bien a los chiquillos y de verdad siempre he pensado, no solo en el colegio, sino que en el programa donde trabajo de Mejor Niñez también, que es un programa de explotación sexual, que lo principal es que los adultos puedan recibir una terapia reparatoria y que sea una terapia integral. mm. Porque papás sanos, niños sanos, ¿cachai? Claro, claro. Sería el ideal, así siempre he pensado los adultos. Sí, po. Sí, po, igual son distintas las generaciones. Que el tema de hacer una terapia para quizá una generación anterior a a la de nosotros era una cuestión como que estáis locos, pero hoy día terapiarse es algo como común y algo que está bien, pero hay una Está generación, normalizado, sí, sí, sí está súper normalizado y pero quizá en un igual futuro no lo sé. los papás, yo creo que, bueno, de 30 hacia arriba puede ser, o 40 años hacia arriba, igual vivieron cosas heavy, pues si en el 90 más o menos, 91 empezó el tema de los derechos del niño, eso, lo de la ley de convivencia escolar creo que salió en el 2011, entonces imagínate, hay Mm, muchas vulneraciones que los chiquillos, o en este caso ahora los adultos vivieron y que no fueron visibilizados y que siguieron nomás con la vida. claro, Y normalizaron conductas de riesgo y eso es lo que van traspasando a los chiquillos y que también van normalizando ellos ahora y la violencia de repente un medio de resolución de conflictos común para ellos. sí, po, sí, po. Oye, te quería preguntar también sobre cómo ha influido la pandemia, cómo fue volver de la pandemia. ¿Cachai? Tú que como trabajadora social, como que tenía un testimonio ahí que dar, me imagino. Caos. Fue una cuestión mundial, pero me imagino que fue más complicado en espacios como en el que tú trabajas. Sí, fue heavy porque los chiquillos volvieron menos tolerantes, eh, algunos más violentos. Ellos estuvieron mucho tiempo encerrados con su familia y ahí al estar inserto en esa dinámica familiar de repente, que, que lo hemos dicho mucho ahora, con dinámicas conflictivas hizo que ellos fueran normalizando más esta situación. Y lo otro es que muchos dejaron tratamientos de salud mental inconclusos, porque no iban a retirar medicamentos, porque no había tanto acceso, porque acuérdate que estaban atendiendo solo la urgencia y
y se descompensaban. mm, Entonces hubo que igual empezar a coordinar con las redes, ver qué estaba pasando con los chiquillos, movilizarse y fue caótico, pero yo creo que ya nos hemos ido adaptando, han disminuido los conflictos, porque ese año que volvimos igual fue súper intenso. Costó que los chiquillos se adaptaran. mm. Claro, costó desde los profes hasta los estudiantes. Yo creo Sí, que porque cuánto estuvimos fuera del colegio, como 2 años más o menos. dos Sí, años, como 2 años. sí, Eh, Oye, así como nombrando los problemas que existen, porque ahora, por ejemplo, apareció el tema de salud mental, ¿cachai? Que hay entonces como problema de salud mental en algunos niños. Yo creo que hay sí, como neurodivergencia, también sí, hay, ¿cachai? Que me imagino que de la casa no son tratados, entonces el colegio se tiene como que hacer cargo de una cuestión ya que tiene que ver más con la salud. sí. Por otro lado está el Sí, tema. mira, nosotros en el pie, por lo general, cuando vemos chiquillos que están con temas de salud mental, optamos por llevarlos nosotros. Mm, Nosotros al consultorio, las educadoras diferenciales me apoyan ahí cuando yo no estoy, porque yo voy solo 2 días y medio al colegio y, y tramitamos todos nosotros, pues le pedimos obviamente la autorización al apoderado, pero ya no sé, tiene hora con psicólogo, ya, lo acompaño yo. Tiene hora con terapeuta ocupacional, va la educadora y así nos vamos turnando porque es importante que los chiquillos puedan acceder a salud mental. ujú. Y esto de salud mental, porque tú estás de primero a cuarto medio. Sí. Eso pasa en todos los cursos. Hay varios casos o son casos aislados. Em, no, son más casos aislados. Es que también depende, porque hay chicos que tienen temas emocionales y hay otros que tienen trastornos, no sé, como están los que tienen, hay un chico que tiene esto de impulsividad y descontrol de impulsos, ¿cachai? Por lo general ellos lo llevan más los papás, pero cuando son temas emocionales lo llevamos nosotros, Ya. Ujú. que tienen ideación suicida o que están medio depresivos y esas cosas. Está como ese espacio de la salud mental y lo otro ya tiene que ver como con casos de. Mi hermano es trabajador social del movilizador portuario. Ah, Entonces, sí, lo caché, ajá, Eduardo. sí. Entonces también como que puta, llega, weón, apoderado así a dejar la cagada, ¿cachai? Y Sí. sube a puros garabatos, ¿cachai? Te le dice como, no, si no deja de decir garabatos, le voy a tener que pedir que salga. No, es ¿Y que sabes que él en qué está? ¿En convivencia? no sabría decirte bien si es que. Es que sabes que, por ejemplo, donde yo estoy en pie, igual los apoderados son más piolas, porque eh, nosotros igual apoyamos a los chiquillos, la educadora diferencial es más incluso, en el proceso de aprendizaje, entonces entran a salas, los apoyan en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y nos ven quizás como una ayuda, pero a veces llegan a convivencia escolar solo a resolver el conflicto y llegan claramente más agresivos. Sí, po, sí, po. Sí, pues no, claro, le toca como que la A cabra. convivencia le toca más, sí. Sí, pues, como el rollo medio de triángulo amoroso y cuestiones ¿cachai? Como que se escapan y llegan los apoderados que son super flaites, pues al final hay una cultura flight del trap y toda la volada de las armas, ¿cachai? Que está súper instalada, ¿cachai? Ay, sí, es verdad, está muy normalizado. Sí, pues. La Y es, música sí está normalizando mucho la violencia. claro, esa Yo es creo que eso igual la. influye en los chiquillos, Claro, quizá la demasiado. música es una forma de mostrar eso mismo y es como un círculo vicioso, ¿cachai? Que se alimenta de sí mismo. Porque viene a hablar de una realidad que ya existe, ¿cachai? Pero el tema de impulsar que la salida, porque la educación en cierto momento de la historia en Chile era muy importante para salir de un espacio social a otro, ¿cachai? A través de la cultura, del intelecto, de estudiar una carrera y después de poder tener quizá una estabilidad económica y poder conocer el mundo, una cuestión más cultural. Pero hoy día la educación
está en crisis, pues entonces la gente no le interesa ir a educarse, ¿cachai? Porque gana más plata una persona que un traficante que un médico, ¿cachai? Hay muchas más formas de ser pillo y ganar plata fácil, ¿cachai? Diferencia de Sí, estudiar que una cuestión claro. larga, tediosa, fome, aburrida y que es larga, más encima. Entonces, hoy día como que la educación ya no es una escapatoria social, sino que hacerse las lucas. Por otro lado, hay casos que son de pobreza económica que existe hoy día, pero otro caso que más bien tiene que ver con pobreza cultural, que hay gente que sí tiene recursos para comprarse cosas, ¿cachai? Pero que a su vez tiene una cultura muy, muy vaga, ¿cachai? Un uso del lenguaje muy básico, y como si eso no importara. Entonces, Ujú. es como una visión distinta de cuál es el ser humano al que quiero llegar a alcanzar a ser, ¿cachai? Entonces, igual te quiero preguntar por eso, ¿cachai? ¿Cómo influye esta, esta nueva cultura que además viene de la mano de la pandemia? Como después de la pandemia, además se pone más denso el tema del trap, ¿cachai? Que es conseguir la plata, del tema de las drogas, ¿cachai? Que cuando nosotros estuvimos haciendo los talleres, me acuerdo que habían casos de venta de droga fuera del establecimiento, que pasa caleta, porque en People Help People también pasa, ¿cachai? Y ya con aplicaciones los cabros salen a comprar afuera o ellos mismos venden, ¿cachai? Como que son problemas que quizás nosotros no vimos. Yo cuando estaba en el colegio, igual en una burbuja, pero estuve en el Instituto del Puerto y una Sí. burbuja, esa weá, ¿cachai? No estaba eso. Entonces, ¿cómo eso que... ¿Cómo afecta esta nueva cultura narco también, ¿cachai? O del trap, de las armas. Es que Mm, yo creo que igual sí, pues se afecta en lo que tú decías, que los chiquillos están viendo eh, qué hacer, pero consideran lo más fácil. mm, Y el tema del consumo igual lo atrapa de repente. Sí, tenemos casos que tienen consumo y los chiquillos hacen todo por conseguir la droga y no les importa cómo llegar ahí. ujú, Entonces, no miden riesgo ahí. mm, sí, po. Esta Lo es una exponen gran- más. Yo creo que lo exponen mucho más a los chiquillos porque se empiezan a vincular con gente que no corresponde, pues se exponen mucho más a riesgo. mm, Y claramente en el colegio sí hay mucho consumo y todavía no sabemos qué es eso, pero hay rumores de venta también. claro, Y hace que tengan menos metas. O sea, para nosotros, como tú decías, estudiar era como algo importante, pero para los chiquillos no, pues lo que ellos quieren es tener dinero fácil. sí, po. Mm, así está la cosa. Oye, y como porque que es heavy, porque al final, como pensamos que el Estado, que tiene el tema de salud, educación y el tema de la seguridad, ¿cachai? Como que debiese quizás funcionar de una mejor manera, porque los estudiantes no solamente tienen carencia educativa, sino también de salud mental, ¿cachai? También de carencias que tienen que ver con una cuestión de salud. Y por otro lado, los temas de las drogas, ya hay una vinculación que debiese existir con la PDI, ¿cachai? Casos ya de investigación, en el caso de que haya venta dentro del colegio, ¿cachai? Yo no sé si eso pasa, como esa triangulación. Es que cuando hay antecedentes claros, uno puede llegar y hacer denuncia y todo eso, ¿cachai? Pero si hay rumores, tú no puedes acusar a una persona de venta porque hay rumores, po. Mm, claro, claro, Sí, pues sí tiene que ser un dato concreto, así como que yo vi que esta persona estaba haciendo una transacción, que estaba vendiendo, no podí llegar, o que quedó grabado en la cámara, ¿cachai? Pero no podí llegar y acusar a alguien así como así. claro.
Y claro. también el otro tema que dificulta harto el trabajo de los chiquillos que consumen es que hay programas que trabajan también el consumo, no sé, de Senda, por el hospital, está el Paya acá, la Casa Azul, pero todo es voluntario. Ujú, Los chiquillos tienen que ir de forma, o sea, tú los puedes derivar todos, pero llega un momento en que ellos les preguntan, ¿tú quieres tener terapia como por el consumo? Y los chiquillos dicen que no, y hasta ahí llega todo, pues, porque tienen que ser algo voluntario. ujú, ujú. Ellos tienen que problematizar el tema del consumo y si no, llega hasta ahí. Sí, porque como está socialmente, culturalmente naturalizado, no es un problema. No es un problema para ellos. Claro, no es un problema, aparte son jóvenes, ¿cachai? Qué loco. Qué loco. Oye, mira, quedan 9 minutos de reunión y quería preguntarte por qué dentro de la escapatoria un poco a esto es poder, según lo que me han dicho, es poder hacer actividades, ¿cachai? Que le interesen a los cabros, que los saquen de. Porque, porque a veces se aumenta la malla en historia, en ciencias, ¿cachai? Y no es la idea, sino intentar hacer talleres de lo que le interese, de graffiti, de fútbol, de breakdance, de hip hop, ¿cachai? Ujú. No sé si tú has tenido la experiencia de ver eso o crees que, por ejemplo, podría ser interesar desde otras perspectivas, quizás más actuales, a los cabros una solución, ¿cachai? O al menos poder sacarlos de que se vayan a la calle, ¿cachai? A hacer quizás qué cosa. Mm. Mira, en el colegio están haciendo un taller de boxeo. No ¿Ya? sé si te habían comentado sobre eso, que yo creo que eso ha dado harto resultado. El profesor, el José Retamal se llama el que hace ese taller y yo creo que ahí los chiquillos, bueno, es el taller donde más participan estudiantes. Y yo creo que igual es importante implementar quizás talleres o actividades donde los chiquillos se sientan protagonistas, se sientan tomados en cuenta, Mm, ¿cachai? Como que tenga un fin, un objetivo importante para ellos, no como algo de nosotros, ¿cachai? Como quizás tomar en cuenta sus opiniones, porque de repente igual somos medio, eh, o sea, no sé cómo decirlo, pero tomamos solo la mirada desde el adulto y no desde ellos. claro, sí, po. Y nosotros además ya Sí, somos pues, parte porque de todos generación. nos sentamos, nos reunimos, hay mesas de trabajo y pensamos ya qué estrategias podemos usar, pero hay que también tomar en cuenta la opinión de ellos, por lo que les llame más la atención, y que se sientan protagonistas ellos de su propia, de su propia historia y de, ¿cachai? Sí, po. Y tú, por ejemplo, en el caso, me gustaría hablar con el profesor de boxeo, pero en esos casos como, que, como has visto realmente como un interés de los estudiantes. Que yo creo que las temáticas que se han planteado no son tanto de su interés. Mm, Por eso te decía, quizá el de boxeo le llamó más la atención porque también está dentro de esta cultura actual, pues, sí, po, sí, po, de- del reggaetón que muestran ahí a los actores, ¿cierto? claro. Como más de violencia, por decirlo así. Quizás por eso también le llama un poco más la atención, pero yo creo que hay que buscar una buena estrategia considerando la opinión de ellos. Ujú, sí, po, algo que los llame más a poder estar en el colegio. Si el colegio también no solamente es para hacer las clases, sino que es un centro cultural también. O sea, es un centro cultural, ¿cachai? Un colegio. Un colegio tiene que Sí, estar existiendo desde conversaciones, ¿cachai? Respecto a estos temas, tiene que aparecer, por ejemplo, a través del arte. Si en volar a los cabros les llama más la atención el mural, ¿cachai? Que la pintura. mm, El mural desde el graffiti, ¿cachai? Quizás les llama claro. más la atención el baile desde el breakdance que desde los saltos, ¿cachai? Les llama más la atención que de la cueca o el folclore, no sé. Igual los chiquillos cuando nosotros hicimos el taller justo estaban en el tiempo del 18 y les gustaba caleta bailar, como que lo hacían innato. Los cabros, los más choros, igual con el celu y con celu en la mano y con la mochila ahí a la rastra, pero igual bailando el costillares mío, ¿cachai? Como que igual.
Sí, pues el tema de la innovación, porque la educación se ha vuelto también una cuestión muy desactualizada, muy vieja, que repite patrones que son ya arcaicos. Y por último, ¿tú le veis una buena salida a esto en algún momento? ¿O crees que se necesita un cambio muy grande? Eh, a muy largo plazo yo creo que podría ser una salida positiva. Mm, pero está Es que complicado. siempre van a existir conflictos, Mm, sí, po, sí, po. siempre. Sí, porque son distintas culturas, eh, los chiquillos, todos vienen de distintas partes. En el colegio hay chiquillos que viven en Toma, hay chiquillos que viven, no sé, pues en una población menos riesgosa acá en San Antonio, entonces son muchas culturas que se están enfrentando ahí día a día, entonces siempre van a haber conflictos, Sí, hasta por los chiquillos, como tú dijiste, que de repente pelean por un cabro o por una chiquilla. claro, Y yo claro. creo que ahí hay que ir trabajando en en los valores, el respeto, la tolerancia, Mm, sí. ¿Y pero tú, sería muy largo plazo, yo creo. y la directora, te hay directora en el colegio? Sí, hay Mm. directora. ¿Como también requiere como una actualización de su discurso? ¿Sí? Sí, no. Sí, yo también Porque creo que sí. significa- bueno, claro. Eh, a ver, eh, no sé, es que yo creo que tenemos que lograr trabajar como bien en equipo en el colegio y aunque a veces lo logramos, pero llevar todos como el mismo discurso con los chiquillos y hacer esto del vínculo. Yo creo que eso es lo principal para empezar a generar cambio. Que a veces Claro. no todos vamos como para el mismo lado, como se dice, remando para el mismo lado. ¿Cachai? Mm, claro. Bueno, eso, pues, eso. Espero que podamos ir a hacer la obra de teatro pronto al colegio. ¿Cachai? Como que se me ocurren varias cosas que, por ejemplo, el tema de qué es lo que quieren hacer, poder hacer una instancia, ¿cachai? De que ellos en un papelito escriban qué taller les gustaría tener, aunque de repente escriban puras casas de pescado, pero al menos tener más o menos como, Sí, yo creo que es importante que se escuche a los chiquillos. ¿cachai? Sí, pues. Porque la idea de la obra que queremos hacer es que sea específicamente para ese liceo, ¿cachai? Porque ese es el lugar donde trabajamos el año pasado y donde ya tenemos una Ya. experiencia, ¿cachai? Que es más importante. Y los cabros se veían como súper estimulados cuando había música, por ejemplo. Hay unos cabros que cantaban, ¿cachai? Había un cabro de un curso que era como súper, como que la llevaba bastante, ¿cachai? Pero desde como el buen ejemplo. Y el cabro se puso a cantar, ¿cachai? Y era como súper artista. Y una de las cosas que nos dio lata con la Ana Laura, que era que hacíamos el taller, es que estuvimos un mes y después una función, pero es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿cachai? Y de pronto no es Sí, así, pues muchas oh, veces esos talentos no se potencian en el colegio, po. No hay espacios para eso. no, y tienen mucho que decir, po, ¿cachai? Mucho que decir, porque el arte al final se transforma en otra manera de decir las cosas. Mm. Me acuerdo que Quizás hacíamos se podría trabajar con los chiquillos del centro de alumnos, po. ujú, ujú. Ese Podrían contactarlos a ellos igual. De repente podríamos hacer una reunión como... yo ahí te pido los contactos, po, porque igual me gustaría hablar con estudiantes, porque hablé con Daem, voy a hablar con una psicóloga, una profe que ya jubiló, ¿cachai? Como con distintas perspectivas de la educación pública, pero me Mm. gustaría también hablar con estudiantes, sobre todo un centro de estudiantes de ese colegio, ¿cachai? Sí, No sé si de repente sí. ¿Y necesitáis como otro contacto de otro colega, no? No, porque está la Connie, ¿No? que me dijo que me iba también como la próxima semana, pero tengo hartos contactos de profe igual. Así que Ya. Porque están los psicólogos, los de convivencia, igual, sí, si queréis. sí, sí, te lo voy a Los pedir, de convivencia ven más conflictos que yo. te lo voy a pedir. Te voy a pedir del centro de estudiantes y de psicología, de los psicólogos. ¿Ya? Ya.
El Ya, pues, Benja sería. Ya pues, se va a acabar. muchas Te gracias. doy muchas gracias de verdad, ¿cachai? Y esperemos que salga y que podamos hacer un trabajo, ¿cachai? En pos de que los cabros tengan más opciones, puedan ver más cosas. Pues, si es la cultura eso, poder ver más cosas, ¿cachai? Ujú. Ver las